¿Por qué se arrancó con el criadero en nutria acá en Miramar? Bueno, se arrancó con criadero de nutria, porque aquí, en la década del 26, 27, la década del 20, hacia finales, había cazadores, gente que cruzaban la laguna para cazar y vender las pieles, porque en esa época se vendían muchas pieles salvajes. Claro. En la zona del río Dulce, Claro. donde se criaban por el agua dulce. Aquí, en los arroyos esto, era agua salada, no había salvaje. Pero un buen día, creo que uno se llamaba Person, otro Cruzca por así la quinta que tenía, traían y pensaron, ya había menos de pensar, ¿y si las criamos? Y trajeron. Pero hubo muchos problemas, porque traer nutrias en trampas, pichones, no sabían cómo iban a funcionar, prosperar, claro. hasta que arrancaron. Y después los primeros criadores, que don Ernesto Buff, que sería, acá tiene un nieto ahora todavía, que no es nutriero, fue el primer presidente de una cooperativa que se formó y uno de los primeros criadores. Después hay muchos apellidos. Bueno, y en ese momento... En ese momento se crió mucho, porque rendía, porque la piel... Era la piel lo que valía. La piel. Era la piel, la carne... ¿De qué año estamos hablando más o menos? Y principios de la década del 30. Del 30. Calcular. Bien. Y eso fue aumentando. Tanto que mi papá, que era zona de Brima, mortero, venía a buscar leña para quemar ladrillo y vio que y se entusiasmó y compró un pedacito de tierra y vino hacia finales del 38 a poner. Pero ¿qué pasó? En la época de guerra se achicó un poco. Se achicó, no se podía exportar, pues la piel iba a Europa. Claro. Que después de la guerra se volvió a tomar impulso, tanto que el año 49 se fundó una cooperativa que tenía más de 100 socios, más de 150. Y ya en el año 51, porque la cooperativa lo que hacía era unir a los criadores para que no vendieran uno por uno Para vender para todo sacar un mejor precio. Claro, vender Sí. más cantidad. Más cantidad y un bloque para mejor precio. Según la calidad, después iban a cobrar. El bloque se vendía entero. En 1951 se vendió más de 150.000 pieles. Antes no se hablaba de carne. Pero también en esa época se empezó a vender la carne. Justamente ¿La piel se exportaba toda? Sí, ¿O se trabajaba algo acá? No, también se trabajaba acá. La cooperativa hasta lo intentó en Buenos Aires, aquí, después no anduvo muy bien, pero la mayoría era exportadora. Venían gente a comprar, que eran, digamos, los compradores eran de Buenos Aires, la mayoría, y algunos aquí de cerquita, de Moya y Villa, apellido Bull. Eran judíos alemanes que se dedicaban al comercio. Claro. Y eso era la mayoría que se llevaba. Eso anduvo bien hasta que empezó a Laguna ya la primera inundación, achicar un poco los criaderos, perder un poco se perdió un poco de fuerza, digamos, claro. De fuerza, empezaron a achicar. Algunos criaderos se los llevó el agua, imagino. Sí, y desaparecer también, buscaron otra comodidad, se terminaba una sequía. Hasta en mi casa pasó eso, porque mi viejo, como era agricultor de joven, se terminó la sequía en el año 50, 58, 59, 56, empezó a inundarse, y entonces se dedicó, vendió todas las nutrias. En casa quedamos sin nutrias varios años, yo tenía 15 años. Claro. Y yo lo volví a criar cuando vino otra sequía del 65, que no podíamos ni cosechar ni sembrar. Pero eso fue declinando y en una época de 1970, alrededor de esa época, empezó a haber la cría para doble pelo, que era otro tipo de, más sencillo, porque antes era un depilado, ¿no? ¿Era otra raza de nutria? No, era la misma. Pero cuando las criaban al principio eran un depilado, se arrancaba todo el pelo y se dejaba la verdadera felpita. Ajá. No se hacía un depilado que era una competencia al zorro, no. Claro. Después se crió en otra forma. Tanto que en la escuela secundaria, cuando se inició acá,
vio que se necesitaba, que había mucha peletería en la 70 para arriba, se necesitaba mano de obra. Entonces el chico que no podía ir a estudiar a la universidad, que tuviera una... Entonces la escuela enseñaba peletería, corte y confección, y salía ya recibido para poder trabajar en una peletería. Claro. Era una buena salida laboral acá. Sí, una buena salida laboral, pero tampoco duró mucho, porque después vino la decadencia en los 20 y pico, en los 25, aunque anterior a eso pudimos ir a Palermo a competir con otros, los Sí. chicos iban a ver jurados, llevamos animales, pero eso empezó a declinar y cerca del 2000 la moda, los que cuidaban el medio ambiente, que pensaban que nosotros destruíamos el salvaje, Claro. todo lo contrario, porque Era criadero. era un criadero y un animal que en ese época ya tenía 60 o 70 años que no era salvaje. Claro. Hoy ya tiene cerca de 100. Empezó a decaer y entonces la escuela tuvo que cambiar de lugar, las peleterías se disolvieron, quedan algunas que se dedican, son Y peleterías. ahí quedó solamente la comercialización de la carne. Ahí empezó los que quedaron por la carne. Claro. Pero la carne es una carne costosa de producir y no es tan rentable porque falta la ganancia de la piel. Claro. Si yo te digo que yo la tuve, la dejé hace más de 10 años y la tiene mi hijo, pero yo vendía unas 1000 carnes, 1000 cueros por año. Pero yo tenía a fin de año una ganancia de 8, 9, 10 dólares por cuero. Claro. Hoy no están mal. Entonces, ¿cómo hacer perder una ganancia Es mucho. Es una barbaridad. Claro. Decir que la carne tomó más impulso porque en la época que se vendía la piel no se mataba en verano. No había parrilladas, no había de verano nada. Claro. Era de invierno por la calidad de la piel. Así que tiene sus etapas, pero en este momento está grave porque quedan 5 o 6 criaderos. Claro, quedan poquitos. Muy poco, demasiado poco. Puede ser que tome algún impulso. Y criaderos, bueno, algunos que tienen una familia grande, como Calcaterra, León, y entonces le agrega un valor agregado que es para el turismo, Claro. excursiones. Ahora fíjate por todos los estados que pasó el criadero de nutria y ahora le agregamos el turismo. Antes era la piel, después fue la carne y ahora es la carne y el turismo, ¿no? El turismo. Pensar que en mi época, cuando yo era chico, que había muchos criaderos, el turismo acá era en abril cerraba las puertas. En invierno los mozos, los fotógrafos, todos se iban a las termas a trabajar. Claro. O sea que prácticamente al haber 150 o 200 familias viviendo en granjas alrededor de Miramar, Y ahora si quedan yo- acá todo el año. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Yo tenía 10 años, con la cantidad de gente que había, pasaba frente a mi casa, yo vivo 4 kilómetros de acá, allá, la publicidad de qué película había en la noche. Pasaba 2 panaderos, camiseros, Claro. Méndez y Baniere con un camioncito para vender, realmente tenía una tienda, con la cantidad de gente que vivía en el campo. Claro. Hoy hay más de nada. Claro. Bueno, ¿y qué le parece esta fiesta a usted? La fiesta de la nutria. Tanto que tanta historia que usted tiene junto con las La nutrias. fiesta de la nutria ya se hacía, no en este modo, se hacía, como te digo, cuando la peletería tenía su auge y la escuela, se hacía pero con desfile de pieles, Ajá. de modelos, lo hacían los mismos Ah, peleteros. mirá. Nosotros colaborábamos con alguna cena con carne, los nutrieros. Pero ¿Y en qué la año se fiesta- hacía esa fiesta con desfile de cueros? Y Más o menos. en 90 y 2000, ya hace más de 20 años. Después se retomó esto, por suerte, porque después la carne empezó a venderse en verano y con el turismo. Claro. Y esto sirve para que se fomente y no desaparezcan los criaderos. Que no desaparezcan. Que no desaparezcan. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, fue Pichón. rápido y un sintético, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Pero es una historia verídica. Muy rica la historia, muy rica la historia. Porque Gracias. tengo fama de contar mucha historia. Pero las vividas y verdaderas. Y verdadera. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.